y direccionarlo a la nube. Ok. Muy bien. Entonces, estamos también en nuestro curso de epidemiología. Estamos en la semana 3. ¿Ya? En esta semana 3 del curso de epidemiología vamos a conocer, ya vamos a ir ingresando un poco más al tema de la salud y la enfermedad. Cuando hablamos de la salud y la enfermedad nos referimos a diferentes procesos por los que pasa el ser humano. Por ejemplo, será lo mismo hablar de salud y hablar de enfermedad. Es muy probable que ustedes me digan en este momento que no es lo mismo, ¿no? Y obviamente no es lo mismo. Entonces a mí me gustaría preguntarles a alguno de ustedes, ¿quién me puede definir el concepto de salud? ¿Alguno de ustedes? Salud es el estado físico que tiene que estar bien, o sea, un estado físico saludable. Correcto, muy bien. Cecia nos dice que es el estado físico que debe estar saludable. Muy bien, Cecia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alelí, Carmen, Es Jesús. el estado que un ser humano no presenta ninguna lesión y no padece ninguna enfermedad. Ok, no lesión, no enfermedad. Muy bien. Otro aporte más. Gracias, Alelí. Alelí. Muy bien. So, Dígame, Carmen. escucha. Ay, ya. No, Carmen, aparte de dígame. eso también es la condición, escucha la señal. Hola, Sí, sí, le escuchamos, ¿sí Carmen. me Diga. escucha? Ah, no, también es la condición física, o sea, toda la condición que tiene el ser humano cuando está mal, el estado, el mental, el completo, mejor dicho, no todo se deteriora cuando uno está mal, ¿no? Ok, Quise decir, muy bien, se Carmen. me fue la idea, profesor, se me fue la idea. Lo Ah, tenía no, está acá. bien. Está bien, ahí está la idea, ahí está la idea, no se Está la idea, preocupe. ahí está la idea. Hemos podido captar su idea. A ver, alguien ha escrito por acá. Audio. Tu audio. Ah, desactivo mi audio, Leli. Audio. No, profesor, de la compañera primero estaba hablando, creo que Ya. fue... Sí. Perfecto. Ay, disculpa, pensaba que te referías a mí. Muy bien. Reformulo la pregunta entonces. A ver, vamos a preguntarle a dos personas. Jocelyn, en primer lugar. ¿Usted actualmente tiene salud o tiene enfermedad? Jocelyn Piminchumo. Jocelyn, ¿se encuentra? No está. A ver, vamos entonces con Catherine. Catherine, ¿usted en este momento tiene salud o tiene enfermedad? Salud, profesor. Muy bien. Quiere decir que en este momento está usted sana. Sí. Perfecto. ¿Qué le hace presuponer a usted que está sano? Bueno, si es referente a lo que, bueno, a lo que estamos pasando ahora, porque no presento síntomas, no, bueno, gracias a los análisis clínicos estoy bien. Bueno, aparentemente no estoy enferma, ¿no? Ya, aparentemente. Muy bien. Sí, Excelente. Ahí está la clave. En ese aparentemente. Muy bien, listo. Ha aportado bastante, Catherine. gracias, profesor. Jesús. Jesús, díganos, ¿usted en este momento se encuentra con salud o con enfermedad? ¿Se encuentra Jesús Ángel o Ángel Jesús? Bien, ok.
Entonces, para que nosotros podamos determinar, no tienen micro. Ah, pero nos puede escribir en todo caso. Ya, los que no tienen audio, nos escriben, ¿ya? Y no lo lecturamos. Yo acá estoy lecturando, viendo las dos pantallas, ¿no? Quienes están y lo que van comentando. Ok. Entonces, si yo les pregunto... Estoy con... dígame, Huawei P30 Lite. No, Profesor, recién logro entrar, disculpe. no logré entender lo que dijo Huawei P30 Lite. Bueno, parece que quería participar Huawei P30 Lite. Bien. Cuando nosotros quisiéramos determinar si estamos con salud o enfermedad, primero deberíamos conocer cada concepto, ¿verdad? Y en eso es lo que vamos a centrarnos ahora, en poder conocer el origen, ¿no?, de los conceptos de salud y enfermedad. Cuando hablamos de este proceso, ¿no?, de salud y enfermedad, el objetivo principal es que necesitamos analizar y conocer los conceptos de salud, pero que también podamos identificar cómo es que ha ido evolucionando este concepto y cómo ha ido evolucionando también las enfermedades, ¿ya? Cómo podemos identificar los factores que producen las enfermedades. El concepto de salud no es nuevo, ¿no? No es nuevo, no es un concepto que recién es de este ciclo. El proceso de salud es muy antiguo, el concepto de salud es muy antiguo, ¿sí? Incluso podemos conocer esto a través de las diferentes pinturas, ¿no?, y a través de la misma historia, ¿no?, desde el tiempo de los romanos, desde la época inca, por ejemplo, ¿no? En la época inca también ellos tenían un concepto de salud, ¿no?, desde su propio conocimiento, ¿sí?, desde su propia imagen, ellos tenían su propio conocimiento de la salud y podían manifestarlo y exteriorizarlo. Por ejemplo, vemos ahí dibujos romanos, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos representa a Galeno, ¿no?, un médico romano, ¿no?, haciendo diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, también expertos en el arte de las artes médicas, ¿sí? Entonces, desde la antigüedad, el hombre se ha venido preocupando por su salud. En la época primitiva, por ejemplo, miren, ¿qué se pensaba en ese tiempo? Que la salud, ¿sí?, que la salud era causada, su pérdida, por los diferentes espíritus, por los diferentes espacios o agentes sobrenaturales que solían pasar. Si tú te enfermabas o perdías la salud era porque los espíritus estaban permitiendo que tú te enfermes. ¿Sí? Todos los problemas de salud que se iban relacionando a diario se les atribuían o se les relacionaban con el tema de las lluvias, de las sequías, ¿no? Era direccionado a que si tú perdías tu salud, era porque te habían hecho hechicería, ¿no?, por la magia. Entonces, desde ese tiempo, más o menos se manejaba ese tipo de concepto. Más adelante, ya en otra época, en la época neolítica, ¿no?, otro grupo de la historia, de la evolución humana, se van conociendo o se va viendo el concepto de salud desde una estructura social. ¿Qué se pensaba? Que aquellos que tenían propiedades, tenían sus tierras, ¿no?, sus propias propiedades, ellos eran
los que tenían todo el estatus social, los que tenían salud, ¿sí? Los que adinerados, los terratenientes. Pues, todos ellos eran los que tenían buena salud. Obviamente, de todos ellos dependía la estructura social y del poder y de la propiedad de la tierra. Pero a raíz de este tipo de impulso económico a través del cultivo, se van generando ya algunas nuevas situaciones. Por ejemplo, surgen nuevos factores de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque como habían más trabajadores que se dedicaban a la agricultura, ¿no? A la producción en la tierra, empiezan a aumentar las densidades demográficas. Empiezan a haber aumento, empiezan a haber más trabajadores en el campo, ¿no? Para el cultivo de sus productos. Empiezan a haber el intercambio de los productos, ¿sí? Se empiezan a intercambiar productos y por lo tanto este intercambio de productos, ¿qué producía en la población? Plagas, guerras, ¿no? Por la conquista de tierras, epidemias, ¿no? Más número de enfermedades. ¿Sí? Entonces, todo este contexto, ¿no? Desde un marco religioso también en esa época, se empiezan a presentar enfermedades y epidemias como castigos divinos o conductas reprochables. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a que todo lo que estaba pasando, si tú, por ejemplo, te enfermabas, era porque era un castigo de Dios. Dios ha permitido porque tú has sido una persona que se ha portado mal, ha obrado mal, por eso es que tienes esta enfermedad, ¿no? Otro tipo de creencia que se tenía del concepto y se manejaba del concepto de salud en ese periodo. En Grecia, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, aparece un personaje importante, ¿no? Hipócrates. Inicialmente él empieza a cambiar esa concepción mágico-religiosa, ¿no? Anterior, por la científica racional. ¿Qué quiere decir? Por lo que los estudios nos refieren, pues, ¿no? A través de los estudios que él ha hecho, no nos dicen, no. Las enfermedades no son causadas porque Dios lo ha querido, las enfermedades no son causadas porque hay aumento de poblaciones o porque por la hechicería. No. Las enfermedades surgen porque somos seres vivos, pues, ¿no? Somos seres vivos y por lo tanto, como ser vivo, nosotros tenemos relación como individuo con el exterior y con el ambiente. Y él decía, y las enfermedades no se producen por la ira de los dioses, sino por la relación que tenemos con el exterior, ¿no? Entonces Hipócrates, él introduce el concepto científico de la medicina, ¿no? Hipócrates. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, toda esta teoría hipocrática, ¿no? Que Hipócrates había manifestado, se empieza a consolidar. Se empieza a consolidar y posteriormente se empieza a practicar esta teoría hipocrática. ¿De qué manera? Todos esos conocimientos de anatomía y semiología que él había propuesto se empiezan a practicar. Se inicia con Galeno, se inician las acciones a niveles ambientales. Miren, en ese tiempo, estamos hablando en el siglo II después de Cristo, se empiezan ya a tener los acueductos. ¿Qué es un acueducto? Son nuestras cañerías que ahora tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no?
A cada casa ingresa la cañería del agua potable y usted tiene su agua en su casa. Antes de Galeno, antes de Hipócrates, no. ¿De dónde obtenían el agua? Del río, ¿no? De los pozos que filtraban el agua del subsuelo. Pero con Galeno se empiezan ya a utilizar los acueductos, llevar agua desde algunos otros lugares a las zonas pobladas. Y también en estas zonas pobladas se empieza a realizar la eliminación adecuada de excretas. Se empieza a utilizar todo un sistema de recolección ya de residuos sólidos, ¿no? De los residuos sólidos que se van produciendo en las casas. Miren, solamente con estas 3 acciones fundamentales en el periodo galénico, ¿sí?, se hace todo el nacimiento de la salud pública. Porque la salud pública o la salud de una comunidad, ¿sí?, la salud pública o la salud de una comunidad se ve influenciada por el agua, la eliminación de excretas. Y allí se inicia. Es lo que ahora tenemos, ¿no? Agua, luz y los servicios básicos, decimos, ¿no? Agua y los servicios básicos. Tienes que tener tu agua, tu luz y tu eliminación de basura. Si tienes esos 3 elementos, ¿no?, en equilibrio, obviamente no vas a tener enfermedades. No vas a tener ratas, no vas a tener pericotes, no vas a tener moscas. Entonces, a eso se le llama salud pública, y esa salud pública inicia en ese periodo, ¿no?, en el concepto de la salud occidental con Galeno. En este mismo periodo, con la llegada del cristianismo, siglo II, aparece nuevamente la salud como un elemento de salvación, ¿no? Entrega tu vida a Dios para que seas salvo tú y tu familia, ¿no? También se le empieza a dar una nueva conceptualización a la salud, ¿no? Como un elemento de salvación espiritual, ¿no? La enfermedad, el dolor y el sufrimiento son vehículos para obtener la salvación eterna. En este periodo se prohíbe la investigación, ¿no? El oscurantismo dura 12 siglos. En este periodo de tiempo no se conoce cómo es que se fue manejando todo el aspecto de salud, ¿no? Pero por lo que sí conocemos es que el concepto de salud fue evolucionando, ¿no? Desde esta cultura occidental hasta, por ejemplo, cuando tenemos la llegada de la época del Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, años 1500 al 1600, ¿no? Donde se realiza la revolución económica, social y cultural. ¿Qué impera en este periodo? La relevancia del conocimiento científico, del por qué pasan las cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se empiezan allá a ver avances mucho más explícitos, más profundos sobre anatomía, ¿no? Se empiezan a estudiar ya las estructuras corporales. ¿Cuáles son las funciones? En ese periodo del Renacimiento se empiezan a realizar estudios clínicos de los enfermos. ¿Cómo es que suceden las enfermedades en ellos? Pero también en ese periodo se empiezan a desarrollar nuevas enfermedades, nuevas epidemias, empiezan a aparecer más muertos. En ese periodo aparecen los hospitales, ¿no? Surgen los hospitales, la conquista de América trae nuevas enfermedades, ¿no? La sífilis, la tuberculosis, ¿no? La viruela. Pues todas estas enfermedades empiezan a aparecer en esta época, ¿no? Más adelante ya empieza lo que es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial en ese periodo de tiempo, ¿sí? En este periodo de tiempo vamos a ver que todo este desarrollo tecnológico se empieza a desarrollar, ¿no?, a través de la concepción mecanicista,
¿Cómo así? La concepción mecanicista, ¿qué nos dice? De que el cuerpo humano es una máquina, ¿no? Es como un automóvil. Por ejemplo, si tú al tren en ese tiempo, tú le echabas carbón, ¿sí? Tú le echabas carbón, en todo caso, el tren andaba, pues, no rodaba. Actualmente el carro, si tú no le echas gasolina, no pasa nada con el carro, pues, ¿no? Lo mismo, entonces se tenía ese pensamiento, ¿no? El cuerpo humano tiene órganos, tiene funciones, y por lo tanto es como una máquina, ¿sí? Christian Barnard, médico, ¿sí? Epidemiólogo también, nos manifestaba, ¿no? La salud es el silencio fisiológico, ¿no? Si tu organismo es como lo que yo les he preguntado al iniciar la clase, ¿no? Les digo, ¿están sanos? Y ustedes me dicen, sí, claro, sí estoy sana. No tengo COVID, no tengo fiebre, no tengo esto. Entonces, ese es un concepto de salud, ¿no? Antiguo, digamos. La salud es el silencio fisiológico. Actualmente ese ya no es el concepto, pero ese fue el primer concepto que se definió. La salud es el silencio fisiológico. Yo sí estoy mal. Ok, entonces, ese concepto ya no se da ahora. Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer, el cáncer se desarrolla muchos años de tu vida. De repente, de los que estamos ahorita aquí en la sala, alguno de nosotros tiene cáncer. Y no lo sabemos. ¿Sí? Y no lo sabemos. Y pensamos que estamos bien, pero internamente no estamos bien. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya tenemos dolores, cuando ya tenemos sangrado, alguna hemorragia, y ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, el concepto ha ido evolucionando. El concepto de salud dentro del paradigma mecanicista es lo que le decía, ¿no? El cuerpo humano es comparado como una máquina, ¿no? Dividen a todo hasta llegar a sus partes no divisibles. Hoy día nosotros ya sabemos, ¿no? A través de la anatomía, que nuestro cuerpo está dividido en partes, ¿no? Desde un nivel orgánico, sistémico, orgánico, tisular, celular, molecular, atómico. Entonces, el cuerpo es capaz de poder dividirse en partes. Es el concepto mecanicista porque el cuerpo humano es súper especializado. Puede hacer tiene innumerables funciones que realizar. ¿Ya? Deshumanización de la medicina. Nosotros, por ejemplo, nosotros podemos vivir, ¿no? Sin tener un soporte médico, salvo que tú tengas un proceso de enfermedad. En ese periodo se empiezan a desarrollar la gran industria de medicamentos, de equipos, de aparatos. Y en ese periodo empieza también algo muy importante. El predominio de la multicausalidad. ¿Sí? En este periodo, ¿de qué se habla? De que la salud se puede perder por múltiples causas. Antes se pensaba que las enfermedades, ¿sí? O la salud se perdía por una causa específica. Castigo divino, hechicería. Pero hoy día ya sabemos que no es así, ¿no? Porque desde este periodo se empezó a hablar sobre la multicausalidad. Por ejemplo, para poder entender esto de la multicausalidad, si usted tiene diabetes, ¿por qué tiene diabetes? Primera causa, porque sus padres son diabéticos. Un factor de riesgo. Segunda causa, porque sus estilos de vida no son adecuados. Son sedentarios, les gusta comer mucha azúcar. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades que son de predominio multicausal. Ya a partir del siglo XX, cambia la definición. ¿Qué cosa es salud? Por ahí alguno de ustedes me dijo algo así como
no sentirme mal, no tener enfermedad. Ese concepto, sí, ha sido una definición. Se definió como la ausencia de enfermedad en el siglo XX, en el año 1946, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ellos dijeron, ¿no? Bueno, salud es la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Que fue una definición negativista, ¿no? A inicios del siglo XX. Más adelante ese concepto de ausencia de la enfermedad se ha ido reestructurando por diferentes autores. La OMS, Terris, Saleras Martí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos dijo o qué complementó la OMS? Nos dijo que la salud es el completo estado de bienestar. Ah, ya muy bien. Pero no solamente físico, ¿sí? No solamente físico, chicas, jóvenes. Es mental y es social. Caramba, un concepto ya un poco más amplio al anterior, porque en el anterior solamente me decía que era la ausencia de enfermedad. Ahora me dice que es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Cuando hablamos del completo estado de bienestar físico, es justamente lo que ustedes me han mencionado. No me duele nada, estoy bien. Como no me duele nada, tengo salud. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero también alguna de sus compañeras me mencionó, Carmen, mencionó que también era el estado de bienestar mental. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del estado de bienestar mental, que si usted en este momento está preocupada porque su familiar tiene alguna enfermedad, usted ya está preocupada, está estresada, está tensionada, está ansiosa. Obviamente ya no tiene salud, pues, porque su bienestar mental ya fue deteriorado, ¿no? Ya no está completo, pues, no le puede doler nada en el cuerpo, pero ya tiene un problema de no bienestar mental. Está en este momento escuchando su clase, pero su amiga le acaba de llamar por teléfono, o su amigo, y le ha dicho que su pareja está con otra flaca, aprovechando la cuarentena en el Malecón Grau. Y usted ya está toda molesta, enojada, está que llama, está preocupada, ¿será cierto? Ya se llega a fin de mes, tiene que pagar su pensión, no tiene plata, no le han pagado todavía. ¿Está usted preocupada? Entonces, cuando usted tiene un problema o un desorden o una situación psicológica o mental que le está impidiendo que usted pueda realizar sus actividades normalmente, obviamente ya no tiene salud tampoco, pues. Pero también la OMS dijo de que no solamente es físico-mental, sino también es social. Quiere decir que sus relaciones con su entorno también deben ser saludables, pues. ¿Sí? Entonces, la OMS nos refirió de que la salud es el completo estado de bienestar físico porque no le duele nada. Mental porque psicológicamente está usted íntegra, no tiene ninguna preocupación, no tiene nada. Pero también social, que usted tiene que llevarse bien con todas su entorno. Si yo llego, por ejemplo, por la casa de Fiorella Cano, ¿no? Y le pregunto a su vecino, señora, disculpe, estoy buscando a Fiorella Cano Chacón, ¿usted la conoce? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de su entorno social? Su vecina me dirá, ¡ay, esa chica es una tramposa! No, le he prestado plata, no me paga aquí en el barrio, nadie la quiere ver. Ah, me estoy dando cuenta que las relaciones con su entorno no son buenas, ¿no? Me voy a otro lugar y lo mismo. Sí, es una malcriada, no saluda, que por acá, que por allá, listo. Voy, converso con Fiorella Cano y Fiorella me dice, ¡ay, son unos chismosos! Yo por eso con esta chupa ni me junto. Listo.
Entonces, ¿cómo está su entorno social? Obviamente, también el entorno social no está bien, pues. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que definió la OMS, ¿no? Dentro de este concepto se abarcaba que es muy universal, es muy estático, es así rígido, ¿no? Es rígido. Tiene relación con el bienestar de la salud, es utópico y abarca algunos aspectos fundamentales. Pero más adelante, ¿qué nos dijo Terris? ¿Sí? Él define a la salud prácticamente lo mismo que el anterior, que la OMS, pero agrega algo importante. Él dice, la salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Pero, pero, con capacidad de funcionamiento, con capacidad de poder funcionar operativamente. Profe, ¿cómo así? Ah, muy bien. No te puede doler nada, pero te digo, oye, vamos a hacer actividad física. Ay, no, ay, qué pereza. No tienes capacidad de funcionamiento. ¿Sí? Tienes un problema, por ejemplo, ¿no? Que dejas hundir por ese problema, lloras, te entristeces, te deprimes. No tienes una buena capacidad de funcionamiento. Tu entorno social, ¿no? Tu entorno social. Él dice capacidad de funcionamiento con el entorno social. A pesar de que tal vez pueden haber algunos encontrones o problemas con el entorno, la persona es capaz de poder socializar con el resto. ¿Sí? Entonces, aquí ya abarca mucho más. El aspecto importante o positivo de este concepto, sí, en primer lugar, es que va a eliminar la utopía de bienestar. Ah, no, yo estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente, socialmente también, me llevo bien. Ah, ya, muy bien. Pero, ¿participas en algo? ¿En algún club deportivo? No. ¿Y qué haces? En mi casa todo el día jugando con mi celular porque, no sé. Ah, ya. No tienes capacidad de funcionamiento, pues. Por lo tanto, no tienes salud. Entonces, este concepto me permite a mí poder eh, centrar o enfocar adecuadamente a una persona sana. Y otro aspecto positivo de este concepto es que este concepto es operativo. ¿Por qué? Esa operatividad es la capacidad del funcionamiento de las personas. ¿Sí? No solamente físico, mental y social. Es capacidad de funcionamiento. ¿Sí? Martí Saleras también agrega algo importante a este nuevo concepto de salud. ¿Sí? ¿Qué dice él? La salud es el logro de más alto nivel de bienestar físico, mental, social, de capacidad de funcionamiento, pero, ¿qué dice? Que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y su colectividad. ¿Sí? Entonces, este concepto es mucho más genérico, ¿no? Pero dentro de lo genérico, de lo general, es específico, pues. Nos dice que para que tú tengas salud no necesitas sentirte bien física, mental, socialmente y que tengas capacidad de funcionamiento, sino que te permita que tú puedas interrelacionar con, como persona, con tu entorno, cómo te llevas con tus familiares, cómo te llevas con tu comunidad. Tú participas, estás inmerso en eso. Eso es contar con buena salud según el concepto de Saleras, ¿no? ¿Qué le agrega a él el aspecto positivo? La importancia del contexto social en la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, esto hace definir en todo caso algo muy importante que tal vez les va a servir para su vida profesional. Usted siéntase preocupado el día que nadie hable de usted, jóvenes. Cuando usted esté trabajando en su hospital
y nadie diga o mencione a Carmen Isabel, preocúpese, porque usted no es parte del contexto. No, usted no es parte, usted no es importante. Simplemente llega, firma, hace sus actividades, atiende a su paciente, termina su hora y se va. Y por lo tanto no tiene una importancia significativa dentro del factor social. ¿Sí? O tal vez de repente en su entorno, ¿no? En la iglesia, en el club deportivo, en el club de madres. ¿No? Nadie habla de usted. ¿Qué quiere decir? Que usted no está inmersa. Pero si de repente es un entorno y todo el mundo habla, oye, ya pues, cuando no? Oye, llámala a Elizabeth Torres, a que Elizabeth es lo máximo. O te vas a otro campo. Oye, Elizabeth, ¿qué pasa cada vez que viene Elizabeth participa? Está aquí, está allá, llámala para que integre nuestro grupo. Entonces, cuando las personas no hablen de ustedes jóvenes, es porque ustedes no están dejando, como quien dice, huella. ¿No? No están dejando huella. ¿Desde cuándo van a dejar huellas ustedes? Cuando empiecen a ir a los hospitales a hacer sus prácticas. Porque allí empieza su primera carta de presentación. Sí, entonces, este concepto de salera va mucho más allá a lo que usted pueda sentir, sino es a cómo usted participa dentro del espacio social, ¿no? Dentro de su contexto social. Alégrese cuando la gente empiece a hablar de usted, diga, oye, se pasa la Abigail, en todo le gusta estar metida. Claro, es que así es Abigail, pues, ¿no? Y hay personas que te van a tirar piedras en el camino, ¿no? Pero mientras más hablen de ti, ¿qué está pasando? Está pasando de que tú estás haciendo algo importante en tu entorno, estás metida ahí, en el grupo. Entonces, por eso siempre ustedes traten de participar en cada actividad, en su espacio familiar, en su espacio grupal, en su espacio laboral, participen. Porque para hablar de salud siempre es importante, ¿no? La importancia del contexto social. Bajo esta definición de conceptos, ¿sí? Es que a través de esta definición del concepto de salud que nos dijo Salera, es que al concepto de salud que antes, ¿sí? Antes de que tengamos estos conceptos, se pensaba que la salud solamente era una situación biológica. Yo estoy bien porque mi cuerpo está bien, pues, ¿no? Mi cuerpo. No me duele nada. Biológicamente estoy bien. Con Saleras cambió la situación. Porque ya no solamente hablo de que para yo tener salud, no me debe doler nada, sino no me debe doler nada. Debo estar mental, o sea, ¿no? Debo estar psicológicamente bien, estable. Debo estar participando dentro del entorno social. ¿Sí? Entonces, de lo biológico, ahora hablamos de lo biopsicosocial, ¿no? Hablamos de salud. Hablamos de salud, por ejemplo, si hablaba antes de lo curativo. Para que tú tengas salud, yo necesito darte un medicamento para que te cures, para que estés bien. Entonces, de lo curativo, actualmente ya se tiene otra imagen, otra visión. De lo curativo nos hemos pasado al otro lado, que es lo preventivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que usted ha ido a un establecimiento de salud, puesto, centro u hospital? No me conteste, tampoco me lo digan, no quiero que me lo digan. Pero yo sé que usted está pensando en este momento y usted está pensando y está diciendo, la última vez que he ido fui cuando estuve embarazada, cuando di a mi hijita. ¿Hace qué tiempo? Uy, mi hijita tiene ya 5 años, hace 5 años que ya no voy. Otros dirán, la última vez que fui fue porque me estaba doliendo la muela. Otros dirán, ¿hace cuánto que no voy? ¿Por qué? Porque todavía en nuestro país, en nuestro chip, todavía tenemos el concepto de salud de lo curativo, que solamente voy al médico cuando algo me duele, cuando no estoy bien. Actualmente, el concepto en el cual ustedes ya van a trabajar dentro de los servicios de salud
es el aspecto preventivo. Y eso ahora va a quedar así. Ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Han visto que, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, especialistas, mucho le van a dar énfasis actualmente a los médicos de la atención en salud familiar. Van a haber especialidades, porque el objetivo es trabajar con las familias, con la finalidad de ir previniendo algunas enfermedades para futuro, diabetes, hipertensión, cáncer. Son enfermedades que pueden ser prevenibles, pero para eso se necesita trabajar con todo el entorno social de las personas. Y que las personas ya no vayan a los hospitales, ¿no? Sino realicen actividades preventivas con la finalidad de que no tengan una enfermedad o una patología en el futuro. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque que salud le está dando ahora. Ya no curativo ni recuperativo. Todo debe ser preventivo. Todo es preventivo. Déjense cuenta en el caso del COVID, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ha dicho el presidente, el ministro? ¿No? Que se le va a dar gran empuje a los sistemas de primer nivel de atención. ¿Quién es primer nivel de atención? Los puestos y los centros de salud. Porque allí se hace atención preventiva. ¿Quiénes van a los hospitales? Los que están enfermos, los que les falta oxígeno, los que no pueden respirar, los que tienen una complicación, ellos deben ir a los hospitales. Se ha cambiado también la ideología o el concepto monocausal, mono le he puesto, es mono, el concepto monocausal, que se pensaba que antes las enfermedades eran producidas por una sola causa, ¿sí? A otro concepto que ahora hablamos, que las enfermedades pueden ser producidas por diferentes causas, ¿sí? Y también estamos yendo que antes se hablaba de lo individual. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enferma? No, estoy sana, porque no me duele nada. A una salud colectiva. ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien, estoy sano, y mis familiares y mis vecinos hasta ahora no nos ha dado el COVID. Estamos bien porque nos estamos lavando las manos, hemos tenido una charla y todos estamos utilizando mascarilla. Ah, muy bien, entonces la salud ya no debe ser individual, la salud debe ser colectiva. Yo me imagino, por ejemplo, que en la casa de Antonella Castillo viven 15 personas. Ella, su mamá, su papá, sus hermanos, sus cuñadas o sus cuñados que viven en el segundo piso. Son 15 personas. Entonces, cuando yo hablo de una salud colectiva, en el tema preventivo, yo no quiero pensar que Antonella está usando mascarilla ella solita, porque estaría pensando solamente en su salud individual. ¿Y el resto? Entonces, ahora tenemos que cambiar el chip, pues, ¿no? Hay enfermedades diferentes a las que había antes. Por lo tanto, me cuido yo, pero también tengo que cuidar a los que están en mi entorno. Porque si ellos se enferman, ¿quién se va a enfermar? Se va a enfermar usted, pues. Usted es enfermera. Y eso es lo que ha estado pasando, miren. Miren, ese concepto que tenemos. Ustedes creen, seguramente ven noticias y han escuchado las estadísticas. Hay más de 1000 personales de salud que han fallecido en el Perú. Médicos, enfermeras y otros grupos profesionales de la salud que han fallecido. ¿Ustedes dónde creen que se han contagiado ellos? ¿Se habrán contagiado en el hospital? Es muy probable que sí, en el hospital, porque han estado en contacto con los pacientes. Pero es muy probable que la gran mayoría se haya enfermado en sus casas. Es muy probable que la gran mayoría de ellos se haya enfermado en sus casas. Ustedes ven al personal de salud cómo están en los hospitales, cubierto de pies a cabeza, ¿no? Su gorro quirúrgico descartable, su mascarilla, otra mascarilla encima, su careta, su mandil, su guardapolvo, su impermeable, bien protegido. Muy bien, acaba su turno, ¿qué pasa? Se saca toda esa ropa contaminada con todos las medidas de protección, se saca, lo descarta
y se va a su casa con su mascarilla, porque en el carro obviamente alguien lo puede contagiar, pues. Llega a la casa y en la casa bajamos la guardia. Ay, hola mi amor, y ahí, hola hija, hola hijo, y todos sin mascarilla. El hijo está trabajando, el hijo sale, el hijo no tiene medidas de protección personal más que su ropa. No tiene el hábito de lavarse las manos todavía. Salió a trabajar, de repente la hija o la esposa se fue al mercado a traer las cosas, y ustedes saben que la gente que se está yendo a los mercados traía del mercado su yapita, ¿no? Como lo dijo una vez el presidente. Se van con su yapa a su casa. Entonces llega a la casa con el virus. Y esto es personal de la salud. Es muy probable que la gran mayoría se ha contagiado en su casa. En el establecimiento donde yo trabajo, 4 han tenido coronavirus. Ya están bien los 4, ya están bien. ¿Dónde se han contagiado? En su casa. ¿No? En su casa. Ahí nada más. Por eso ya yo sí creo que nosotros nos enfermamos en casa. ¿No? Ellos bien protegidos, atendiendo a pacientes, llegan a la casa y se baja la guardia, ¿no? Bajamos la mascarilla. Por ahí llegó el hermano agripado, con gripe, porque era una gripe. Achis, achis, achis. Listo su tratamiento, 2 o 3 días, achis. Pero en ese achis, ahí estaban saliendo los virus. 3 días después, el personal de salud de mi establecimiento empieza con lo mismo. Prueba rápida, hisopado faríngeo, positivo coronavirus. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos quitarnos ese chip de nuestra cabeza, jóvenes. La salud no es individual, la salud no es solita, la salud es colectiva, con capacidad de funcionamiento colectivo. ¿Qué hubiese pasado si todos hubiésemos tenido en el chip, así grabado, de que teníamos que haber guardado cuarentena, aislamiento social obligatorio hasta el final? Es muy probable que actualmente ya no tengamos restricciones sociales, porque los índices deben haber bajado. Pero aún todavía, pues no. Todo el mundo en la calle. ¿Por qué? Porque pensamos en mi salud individual. Como yo estoy bien, al final yo me cuido, no así se enferma el resto. ¿Quiénes están enfermando? Sus abuelitos, sus papás, y ellos están muriendo. Por lo tanto, vuelvo a retomar nuevamente, ¿no? La salud no es individual, la salud debe ser colectiva. Jóvenes, ustedes que recién van a iniciar, tengan eso en su cabeza siempre presente. Todo debe ser preventivo. Y todo es preventivo y por lo tanto, nosotros debemos no solamente pensar en nosotros, sino pensar en todo nuestro entorno. Todos ustedes, por ejemplo, los 16 que están acá, tomen conciencia. Si no lo hacen, por ejemplo, a partir de mañana, todos en su casa tienen que usar mascarilla. Sobre todo si hay 1 o 2 que salen a trabajar. Porque usted no sabe si esos 1 o 2 que salieron a trabajar, salieron fuera de la casa, pueden traer el virus de la calle. Sobre todo si hay adultos mayores en su casa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del enfoque de salud y de la enfermedad es muy importante, señores, jóvenes, señoritas. Los estados de salud y enfermedad tienen límites imprecisos que van a fluctuar durante toda la vida y estos van a depender de los diferentes factores o variables de juego. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando hablamos de los límites imprecisos, quiere decir que yo ya tengo clase acá con 15 alumnas, y me han dicho todos que están bien. Pero yo no sé cuántos mañana van a estar resfriados. De repente alguno de ustedes mañana va a estar con fiebre en la mañana o en la tarde o con tos, y la próxima semana va a estar con diagnóstico de coronavirus. O yo tal vez, ¿no? No lo sabemos. Porque nuestra salud y la enfermedad están así, como en una balanza. Que en algún momento dado de nuestra vida, cuando estos 3 elementos, el agente, el huésped y el medio ambiente, dejen de estar en equilibrio, nosotros podemos presentar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, para eso es importante que nosotros conozcamos
los 3 elementos que rigen nuestro proceso de salud y enfermedad. Son 3. Por eso a estos 3 se le llama la tríada ecológica. Estos 3 van a estar relacionando toda la vida dentro de las enfermedades. Tenemos el huésped, el agente y el medio. Mencione usted los 3 elementos de la tríada ecológica, ya sabe, agente, huésped y medio. Esos 3 elementos están presentes en nuestra vida diaria. Los 3 elementos. Si los 3 están en armonía, en equilibrio, obviamente no va a haber enfermedad. Pero si uno de los 3, ¿no?, se desnivela o se desequilibra, empieza todo el proceso de una enfermedad. Por ejemplo, vamos a hablar de la tuberculosis. Cuando yo hablo de la tuberculosis, estoy hablando de que su agente se le llama el bacilo de Koch, ¿no? La próxima semana vamos a hablar claramente más vamos a ampliar sobre esto, ¿no? Esto es una continuación. La próxima semana continuamos. Pero el agente es el que causa la enfermedad. En este caso de la tuberculosis se llama bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. ¿El huésped quién es? El huésped es usted, el huésped soy yo. El huésped es el ser humano. Pero puede ser el ser humano, pero también pueden ser algunos animales. ¿Y el medio quién es? Es todo el espacio que nos rodea, ¿no? El medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, para que exista la tuberculosis deben estar los 3. ¿Tenemos al huésped? Sí, nosotros. ¿Tenemos al medio? También, porque tenemos en Chimbote más de 500 casos de tuberculosis. También tenemos en el medio entonces el bacilo de Koch. ¿Tenemos el agente? También. Entonces, ¿estamos en riesgo de que podamos tener tuberculosis o enfermarnos de tuberculosis? Sí. Por lo tanto, allí vienen las medidas preventivas, pues, ¿no? Allí vienen las medidas preventivas. Entonces, yo necesito, si yo tengo a la gente en el medio ambiente interactuando y tengo al huésped, entonces yo debo utilizar las medidas preventivas para que este agente que esté en el huésped no llegue, perdón, este agente que se encuentra en el medio no llegue al huésped. Por lo tanto, necesito buscar a las personas que tienen tos para que ellos no sigan contagiando. Necesito utilizar una mascarilla, sobre todo cuando estoy con una persona que tiene tos. ¿Sí? Entonces, esos 3 elementos siempre van a estar presentes en todas las enfermedades infectocontagiosas. Finalmente, en el caso del COVID-19, también, ¿quién es el agente? El coronavirus. El coronavirus se encuentra en el medio, sí, váyase al mercado, ahí encuentra un montón. Váyase a las colas de los bancos, ahí también va a encontrar. La próxima semana van a abrir, ya por si acaso les voy avisando, Ripley y Saga Falabella. Vaya, ahí va a haber un montón de coronavirus. Vaya. Entonces, el agente sí va a estar, está circulando ahorita en el medio. Está ahí en las bancas, en los carros que usted sube. Ahí se encuentra. ¿El huésped quién es? Usted. Entonces, los 3 actualmente están en relación. Ahí están, ¿no? Los 3 están en relación. Por lo tanto, yo necesito proteger a los huéspedes. Porque a la gente no lo puedo eliminar. Hasta ahora no hay una vacuna, no hay un tratamiento para matar a la gente. Por lo tanto, al único que puedo controlar actualmente es al huésped. Protegiendo 3 vías importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo en el caso de COVID-19? Entonces, en mi huésped tengo que proteger 3 vías importantes. ¿Qué protejo? Boca, nariz y ojos. Por lo tanto, con estas 3 vías yo voy a impedir que este agente ingrese al huésped y le cause enfermedad. ¿Sí? Entonces, es así como funciona todo este proceso de salud-enfermedad, ¿no? Y cómo es que algunas enfermedades se transmiten, ¿no? Entonces quedamos para eso que las enfermedades pueden ser causadas de diferentes formas. Por tanto, se conoce como enfermedades multicausales. Y la próxima semana hablaremos ya específicamente de cada uno de ellos, ¿no? Del agente, del huésped y del medio. Muy bien, jóvenes.
hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo no, está todo Muy bien. claro. Entonces, si